Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video del curso de Java en el cual vamos a aprender sobre cómo nosotros crear un array o una matriz de una clase. Vamos a crear un nuevo proyecto llamado Array Class. Muy bien, ya estamos aquí en nuestro nuevo proyecto Array Clase y vamos a crear una nueva clase para crear ese array de una clase o esa matriz de una clase. Creemos una clase estudiante, la cual este estudiante va a tener un ID, un nombre y un apellido. Esta clase también tiene que ser inicializada. ¿Cómo hacemos eso? Pues ya simplemente lo hacemos con un simple constructor. Nosotros apretamos al insertar y generamos ese constructor. Recuerden que debemos seleccionar los elementos que deseamos inicializar. En este caso vamos a inicializar el ID, el nombre y el apellido del estudiante. Y con esto ya estamos inicializando estas variables. Podremos nosotros colocarlos como privados. Recuerden, encapsulación, vamos a hacer la encapsulación. Coloquemos estos atributos como privados para así hacer encapsulación. Asimismo, ¿cómo hacemos nosotros la encapsulación? Es idéntico al constructor. Nosotros apretamos al insertar y buscamos lo que dicen getter y setter. Seleccionamos los elementos que vamos a encapsular, en este caso mis elementos privados, como son el ID, el nombre y el apellido. Vemos que sale con un candadito, eso significa que está privado y necesita ser encapsulado. Ya está encapsulado, como vemos aquí sus métodos set y get de cada una de las propiedades. Ahora sí, ya hemos encapsulado, tenemos nuestro constructor, podemos nosotros colocar métodos si nosotros deseamos, pero ese no es nuestro caso, así que vamos a hacer nuestro array de tipo estudiante. ¿Cómo nosotros hacemos eso? Es idéntico a la forma que nosotros creamos un array de un tipo de dato. Coloquemos aquí array de una clase. ¿Y cómo es esa creación de un array de una clase? Es idéntico a la creación de un array de un tipo de dato cualquiera. Por ejemplo, un tipo de dato entero. Vamos a crear un array de un tipo de dato entero. Y recuerden que aquí siempre que tiene que estar inicializada el tamaño de ese arreglo o de esa matriz. Vamos a colocarle un tamaño de 5 y ya tenemos creado nuestro array de tipo numérico. ¿Cómo nosotros agregamos datos a un array? Simplemente recuerden que tenemos un tamaño de 5, entonces solo podemos guardar 5 elementos. ¿Y cómo guardamos? Pues simplemente colocamos el nombre de la variable, la posición desde el 0 hasta el 4 que cuentan ya como 5 elementos y guardamos un elemento a la vez. Por ejemplo, 1. Eso es todo en cuanto a crear un array de tipo de dato cualquiera. Pero ¿cómo nosotros hacemos esa creación de un tipo de dato de clase? Vamos a crear que es prácticamente lo mismo. Creemos mi estudiante.
Y listo, como vemos aquí, es idénticamente a la creación de un arreglo de cualquier tipo de dato. Es prácticamente lo mismo. ¿Qué significa el número que va aquí? Significa que es el tamaño de mi arreglo. Podemos hacerlo de esta manera, o como ya se les dijo en un video anterior, se puede hacer de la siguiente manera también. En la cual aquí tengo mi arreglo vacío, no tengo especificado tamaño, pero yo lo puedo ir llenando con clases de estudiante. Por ejemplo, aquí ya mi array 2 tiene ya elemento guardado que es un estudiante con un ID, un nombre yo y un apellido yo. ¿Cuántos elementos tiene este array? Un solo elemento, o sea, la posición 0. Vamos a comentar esto y vamos a dejarlo como lo tenemos acá anteriormente, que con un tamaño ya especificado. Aquí simplemente lo que se hace es ya especificar los valores. Acá es el tamaño. Vamos a agregar ahora sí a ese array elementos. Vamos a guardar, coloquemos array estudiante y guardemos en cada una de sus posiciones. Recuerden, un array siempre empieza desde 0 hasta un número menor al que tenemos aquí. Vamos a agregar. Como nosotros agregamos simplemente cuando es una clase, recuerden que ahí se necesita un constructor para inicializar todas esas variables o esas propiedades de esa clase. Muy bien, aquí ya tenemos mi array con los elementos almacenados. ¿Cómo mostramos estos elementos de este array? Es prácticamente lo mismo que vimos en la clase anterior, que simplemente se pueden visualizar a través de un ciclo repetitivo, donde con el ciclo repetitivo le indicamos la posición del elemento n o del elemento estudiante que queremos visualizar. Por ejemplo, vamos a mostrar el elemento 1 de nuestro arreglo. ¿Cómo hacemos eso? Podemos hacerlo con un ciclo repetitivo o simplemente especificar ya el elemento que queremos visualizar. Si vemos aquí, ya nos sale
que podemos acceder a los elementos que guardamos en ese arreglo. Por ejemplo, podemos obtener el apellido, el ID y el nombre. ¿Qué pasa si nosotros le dejamos así simplemente? Pues nos saldrá el almacenamiento en memoria que fue guardado. Nos saldrá así, que significa que esto es lo que está ocupando en memoria o la variable que se ha guardado en memoria. Pero si nosotros le colocamos ya a la obtención del atributo, pues nos mostrará el atributo. Vemos que nos sale el apellido Bros, que fue escrito en mayúscula, del elemento en la posición 1, elemento en la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5. En realidad son 4, pero ya cuentan como 5. Recuerden que nuestro tamaño fue especificado como 5, que empieza desde 0, y el último número que es almacenado es un número menor al que se fue especificado. En este caso fue 5 y el último número debe ser 4. Pero en realidad son 5 elementos que están aquí, solo que empieza desde 0. Nada más. Y ahora sí vamos a mostrar cada uno de estos elementos en un ciclo repetitivo. Empieza desde 0 nuestro ciclo y vamos a especificar que va a repetir hasta que cumpla las posiciones de mi arreglo con este atributo len, que significa el tamaño de mi arreglo. Recuerden, len significa el tamaño total de mi arreglo. En este caso va a ser 5. Y aquí va a repetir hasta que sea menor que 5. Cuando llegue a 5 dejará de repetir. O sea que llegará solamente este ciclo hasta 4. 5 ya no mostrará nada. Entonces, vamos a mostrar un mensaje que diga: mis elementos son. Y con esto ya podemos mostrar cada uno de los elementos de mi arreglo. O sea, lo que va a pasar aquí es que en el ciclo repetitivo comienza desde 0 y aquí va a mostrar primeramente el elemento almacenado en la posición 0, que va a mostrar Mario Bros. Luego, cuando ese ciclo termine, aumentará este contador y ahora será el elemento 1 el que se va a mostrar, y así sucesivamente los elementos i que vamos a mostrar. Recuerden que si i sobrepasa el tamaño de mi arreglo, saldrá un error de tamaño. Vamos a mostrar ese resultado. Y vemos que dice: mis elementos son 1, Mario Bros. Mis elementos son 2, Luigi. Y así sucesivamente los n elementos que fueron guardados en mi arreglo de tipo clase. Y asimismo estos elementos pueden tener sus propios métodos. Vamos a mostrar un método. Vamos a crear un método que diga: muestra mi nombre. Y recuerden que aquí ya podemos mostrar los elementos. Por ejemplo, vamos a colocar aquí array estudiante de la posición i, porque todos vamos a mostrar el elemento o el método, y tenemos su método muestra mi nombre. Ejecutemos el código.
Y vemos que funciona correctamente. Y eso es todo en cuanto a la creación de un array de un tipo de clase, de un tipo de dato clase. Y asimismo tipo de datos colecciones y tipos de datos n que conozcamos nosotros. Y con esto termina este video y nos vemos en uno siguiente.